Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Efesios. En esta ocasión he decidido poner al sermón el plan divino de Dios para salvar a los pecadores. Vamos a empezar una nueva serie sobre la epístola a los Efesios y vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 14. En esta ocasión no he hecho una introducción, ya que la introducción está en el canal de Prédica. Pueden fijarse de Mateo a Apocalipsis, hay una breve explicación de cada epístola. Así que aquellos que quieran tener un poco la introducción, como Pablo fundó esta iglesia y los problemas que había ahí adentro, pueden hacerlo. Ahí está en el canal de Prédica una breve introducción sobre el libro de Efesios. Estuvimos hablando sobre la epístola a los Filipenses, sobre la persona, el oficio de Cristo, su humildad, su humillación que tenía, que siendo de forma de Dios, vamos a decir, se despojó no de su deidad, sino de su gloria. Estuvimos hablando un poco también de Colosenses, no sé si se acuerdan, todos estos domingos, estos meses estuvimos viendo un poquito sobre eso. Y hoy vamos a empezar una nueva epístola que es sobre Efesios. En las demás epístolas estuvimos hablando un poco de la obra, de la persona del Señor Jesucristo, pero en esta epístola vamos a hablar más del Señor Jesucristo o el plan divino que Dios tiene acerca de la iglesia. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre la iglesia, vamos a decir más que la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Para tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, amados, la iglesia fue concebida en la mente de Dios, como una unidad. Fueron todos los que forman parte de la iglesia es porque han formado parte, o sea, en la mente de Dios. Entonces, esto es profundo lo que tenemos que hablar, porque tenemos que hablar del plan divino de Dios. No es que Dios anda a ver, ¿quién quiere aceptarme, por favor? ¿Quién elegiría la salvación? No, amados, estamos hablando de un plan soberano, de un decreto divino, donde Dios, vamos a decir, escogió, vamos a decir, a la iglesia como una institución, una congregación en particular. Él la ha salvado, la ha concebido en su mente antes de que existiera. No es que Dios anda buscando así la puerta del corazón a ver quién le quiere aceptar, pobrecito, la obra. Esto es un plan majestuoso, un plan divino. Y todos los que forman parte de él van a venir a su tiempo, por supuesto. Pero la salvación incluso es desde el principio. Desde el principio hasta el final es monergística, es de parte de Dios. Por supuesto, esto no desliga la responsabilidad del hombre, ¿sí? Entonces es un plan divino antes de la creación del mundo. Si vemos en los textos que estamos viendo ahí, entonces vamos a ver que esta salvación está formada por la triunidad, o sea, la Trinidad. Vamos a ver que el plan divino de Dios para salvar a los pecadores implica tanto al Padre, que es, vamos a decir, es la fuente, o aquel que escoge o selecciona para el Hijo. El Señor Jesucristo es el medio, el que Él viene y redime a ciertos pecadores que el Padre le da. Y el Espíritu Santo es el que viene y aplica esa redención, esa salvación, busca al pecador, lo confronta de pecado, lo regenera, lo santifica, lo hace que persevere, que siga adelante. Eso es el que se llama. Entonces, en este plan de salvación de la Trinidad o la Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que vamos a decir, están operando, pero esto opera desde la eternidad, amado. Hay un plan. No es que Dios está, como decía un teólogo, jugando a los dados a ver si le sale o no sale, y si no sale lo vuelve a intentar. No es así, hermano. Todo ya ha sido predestinado y seleccionado, y esto es conforme a un plan, ¿sí? Bien ordenado desde la eternidad. ¿Y dónde sucedió esto, amado? Bueno, las Escrituras nos muestran que es, por decirlo, en la mente de Dios. Si ustedes han leído alguna vez, que yo después lo tengo que leer, pero si no lo leo, lo vamos a leer ahora. En Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo número 30, dice lo siguiente. Ahora vamos a empezar por los textos. Espero que el Señor me dé tiempo de
de considerar todos los textos, sino que a grandes rasgos. Pero dice lo siguiente: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. Amados, todo eso sucedió en un plan eterno, en un plan atemporal. La salvación, vamos a decir, aunque vemos que es un misterio, o sea, en el Antiguo Testamento, incluso para los judíos era un misterio esto. Pero vamos a ver por medio de la epístola a los Efesios que Dios corre el velo y este misterio es revelado, no sé, incluso ante la nación judía, que es atónita pensando que eran los únicos elegidos, pero vamos a ver cómo Dios muestra o revela su amor por toda la humanidad y todas las naciones. Tanto judío para el gentil, Dios no hace excepción de personas. Entonces eso es lo que vamos a ver un poco ahora, cómo vamos a decir ya, nosotros no vamos como gentiles, porque esta iglesia, acuérdense, Efesios era, bueno, tenía que ver la introducción para eso, eran naciones paganas, pero vamos a ver que ahora forman parte del pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles y todos, en este plan majestuoso, desde la eternidad, Dios lo lleva a cabo. Capítulo número 1, versículo número 1, vamos a empezar, dicho esta pequeña introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Bueno, entonces empieza Pablo, él presentándose. Pablo, acuérdese, no me da tiempo de explicar cada cosita. Usted sabe, Pablo significa pequeño, apóstol que significa enviado, apostolos. No voy a hacer eso, voy a hacer un trabajo como si fuera una predicación no exegética, sino no lo voy a hacer como usted le contenía en un comentario bíblico, que sería más catedrático. Voy a hacer un sermón, si no, no terminaríamos más. Pero Pablo apóstol, dice entonces él, yo soy Pablo apóstol, ¿y esto de qué es? ¿Por qué el Señor lo ha llamado? Y todos reconocían que había sido llamado por el Señor Jesucristo. ¿Por quién? Bueno, esto es por la voluntad de Dios. Acá Pablo, tanto el apóstol, tanto como el pastor, no es que una persona lo ordena y le pone la mano y le dice, bueno, lo ordenamos. Esto es un llamamiento divino. Sucede porque Dios, esto lo pueden comprobar si quieren en Efesios capítulo 4, ustedes mismos, por la Biblia. Dice que Dios llama o Dios da dones y regalos a su iglesia. Ahora que la preparación que hay de esa gente, de esos ministros, perdón, se apaga el micrófono. Es algo que vamos a tener que capacitarse, pero todo esto proviene de dónde? De Dios. Acuérdense que Dios lo llama, en el capítulo número 9 del libro de Hechos, lo llama a Pablo, por la voluntad de Dios. Así que, ¿a dónde va dirigido esto? Bueno, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Qué es estos santos y fieles? Bueno, a los santos son aquellos que han sido apartados por Dios. O sea, aquellos que fueron... Santos significa no que somos santos, sino en el sentido que no cometemos pecado, sino que santos que son apartados. Dios los apartó. ¿Fieles qué es en Cristo? ¿Qué es la palabra fieles? Bueno, no es que somos fieles, ¿por cuántas veces dejamos de ser fieles nosotros? La idea es, aquellos fieles significa aquellos que han, fieles sería fe, aquellos que han creído en Cristo. Aquellos que, vamos a parafrasearlo, aquellos que Dios apartó para creer en Cristo, algo así, o sea, para que puedan entenderlo, ¿sí? Porque no es que somos santos porque cometemos pecado, pero tampoco que somos fieles porque cuántas veces no somos fieles. Pero sería apartado, que Dios lo aparta, ¿para qué? Para que puedan creer en Cristo, en su obra, ¿sí? Aquellos que están en Efeso, aquellos, si ustedes ven una introducción del libro de Efeso, se van a dar cuenta que no solamente en la iglesia de Efeso, sino la iglesia que está en Efeso. Es decir, si dijera la iglesia que está en Mar del Plata, si hubiera muchas iglesias en la doctrina, significa una, sino que las que están en Mar del Plata. Se cree que era para muchas iglesias que estaban ahí, ¿sí? Acuérdense que en esa época la carta se iban leyendo en cada congregación. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá te saludo, para decir, podríamos decir que el saludo que lo caracteriza a Pablo. ¿Cuál es? Gracias y paz. Ya está en charisma, gracias. Esto no me acuerdo que era shalom. Ya lo vuelvo a repetir siempre hasta el cansancio. Se cree porque estaba en una congregación mixta. Gracias era por el saludo de los griegos, esto, y shalom o paz, que era para el judío. Pero también el mismo orden, también lo mismo. Para tener paz para con Dios, ¿qué se necesita?
bueno, la gracia que Él dé para el favor, para estar bien con Él, para que después tengamos paz para con Dios, que en esa ausencia o esa guerra, esa enemistad. Entonces, gracia y paz de vosotros. ¿Por qué? Todo esto de dónde proviene, de dónde emana, todo, pone la fuente. Bueno, Pablo dice ahí en el versículo de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así empieza eso, se conoce como un saludo inicial. Y acá ya nos metemos de lleno, amados, porque el versículo número 3, que dice, bendiciones espirituales en Cristo. El versículo número 3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y acá empieza, vamos a decir, lo que todo esto del versículo número 3 hasta el versículo 14, lo que dice. ¿Qué dice? Pablo va a mostrarnos, vamos a decir, a que nosotros le alabemos. ¿Por qué? Porque fíjese, dice, ¿por qué? Por esa salvación, y va a mostrar que este plan divino, esta salvación, amado, si usted no termina de no escuchar lo que yo digo, sino leer por lo menos, lea usted lo que estamos considerando, y usted termina como diciendo, así como que no pasó nada, usted tiene que alabarle, por lo menos porque estamos viendo un plan majestuoso, un plan divino. ¿De qué es esto? De que el Señor, vamos a decir, nos ha salvado por su gracia a nosotros, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es importante. Yo no me acuerdo cuántas veces aparece la palabra en Cristo. Si usted tendría eso, vamos a decir, lo importante, quizás más adelante lo consideremos eso. Pero Pablo va a empezar con eso. Que nosotros bendecir el nombre de Dios. No me da tiempo de explicar eso de bendecir el nombre de Dios. No, Dios necesita bendecir, que lo estemos bendeciendo, porque no podemos bendecir en nada nosotros. Sería hablar bien, eso sería. Bendecir es hablar bien. Maldecir es hablar mal, maldecir. Bueno, hablar bien, ¿qué significa? Bueno, alabarlo. Quiere que le alabemos, que lo glorifiquemos, que lo exaltemos. ¿Por qué? Por la salvación, amado. Por eso que es importante que la salvación del principio a Él. ¿Por qué decimos nosotros solideo gloria? Porque es solamente la gloria para Él. Entonces es importante bendecir, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Amados, cuando ustedes ven las iglesias del día de hoy, ¿qué ven? Que Dios te quiere bendecir, que Dios tiene esto. ¿No? ¿O no es eso? ¿Por qué? Dígame. Porque vive en el Antiguo Testamento. Israel, ¿qué tenía? Bendiciones materiales. La tierra prometida. Léase Deuteronomio 28, no me acuerdo si los versículos 3 al 14 o por ahí, no me lo acuerdo bien. Las bendiciones que si tienes, si haces esto, llenaré tu canasta, prosperaré, tus hijos serán estos, no serás cola, sino serás cabeza. Eran bendiciones de verdad. Sí, el problema es que el hombre no lo podía cumplir. Ahora, en el nuevo pacto, usted no puede vivir en el antiguo pacto. Por eso Pablo dice, las bendiciones son espirituales. ¿Que no hay cosas materiales? Claro que hay sí cosas materiales, por supuesto. Pero en el nuevo pacto, las bendiciones, ahora no es la tierra Canaán, es la tierra celestial. Y acá hay bendiciones espirituales. Y acá él la va a desarrollar una por una. Predestinación, elección, redención, adopción, santificación, glorificación. Esas cosas a mí no me... El problema, amado, es que si usted tuviera todo el oro y el moro, como decía en mi época, no le serviría de nada el día que se tenga que parar con el Señor. Estas bendiciones no se compran, amado. En sí fueron compradas, pero fueron compradas con un precio que usted ni yo lo podemos pagar, que es un precio de la sangre. Como decía el himno, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y esa es la redención que logró Él, nuestro Redentor. Entonces es importante que podamos entender esto. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, ¿por qué bendición espiritual, no material? Bueno, por eso. Porque Cristo está sentado ¿a dónde ahora? A la diestra de Dios Padre Todopoderoso en el cielo. Y esa bendición proviene de ahí. Toda bendición proviene del cielo. Por eso que nos bendijo, ¿quién? Con toda bendición en los lugares en Jesucristo, amados. Por eso es importante poder entender. Dios puede dar cosas materiales, claro que las puede dar.
pero las bendiciones que da y derrama para su iglesia son espirituales. Por eso muchos, cuando decían, parecía que no tenían muchos cristianos, la iglesia primitiva, el Señor se le aparecía y decía, como diciéndole, ¿crees o te dicen que eres pobre? Pero el Señor vino y le dio una palabra a una iglesia y le dijo, pero eres rico. Y a la otra que se creían ricos, ¿qué le dijo? Te crees rico, pero si eres pobre y desventurado. ¿Ves cómo es la cosmovisión? Entonces, eso es lo que sucede. Así que vamos en el versículo número 4 para ir avanzando. ¿Sí? Y acá vamos a entrar en un tema difícil y complicado, pero según los escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Bueno, amados, entramos en un tema complicado, que es la elección y la predestinación. Yo voy a tratar de leer los textos. Versículo número 5, después sigue diciendo, para poder hablar después todo en amor, habiéndonos predestinado, otra palabra, predestinado, para ser adoptados, otra palabra, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, o otra palabra para explicar, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acepto en el amado. Me voy a frenar en esto, o sea, que es primero y principal que aparece ahí, nos escogió. ¿Qué es esto de escoger? O escoger, vamos a decir, la elección. ¿Sí? ¿Quién son los que son escogidos? Acá, por ejemplo, versículo número 4, si usted se posiciona, dice, según nos escogió en él, que a mí me parece con minúsculas. Yo le puedo, bueno, no sé si está bien eso, sí. Pero tiene tilde. Ah, tiene una tilde. La tilde habla de una persona. Está bien, gracias, no sé cómo dice, está bien. En él, o sea, me supongo que está hablando de Cristo. En él, antes de la fundación del mundo. Fíjese dónde surge la elección. Cuando usted dice, no, bueno, yo, por eso que ese evangelio no salva, amado, cuando dicen que creen que Dios, yo lo escogí a Dios, o escogí, tomé una decisión por Cristo que te anota en el libro de la vida. Eso no sucede. Esta elección y esta selección de ciertas personas fue antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Bueno, vamos a frenarnos ahí, para el propósito es después. Pero la elección, ¿para qué significa? Bueno, Dios escogió, Dios seleccionó. No es que usted lo escoge a Dios, o usted escoge a Cristo. Fíjese cómo es el orden. Por eso el hombre quiere robarle, vamos a decir, la gloria a Dios. Y no es así. Y tampoco está hablando de una nación, de Palestina, como muchos dicen, no. Estamos hablando de la salvación acá. Como dice, no, está hablando, Dios escoge para un oficio, Dios escoge, sí, es verdad, pero estamos hablando de salvación acá, no de elección para algo. Entonces, ¿pero para qué es? O sea, fuimos escogidos, fuimos seleccionados. Está hablando de ciertas personas y ciertos individuos. De todas, vamos a ver que después de todas partes. Pero eso es lo que habla la elección en sí. Yo tendría que abrir la confesión para esto. Pero bueno, ahora si me da tipito lo voy a abrir. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? ¿Usted cómo podría saber si Dios nos escogió? A ver si escogido, no pareció escogido. ¿Cómo puedo saber? ¿Qué intriga? Bueno, el texto le sigue diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué lo escogió? Para que fueran santos y sin manchas delante de Él. Y esa es la marca distintiva que usted puede saber. Primero, Dios lo escoge como está, lo selecciona como está, para que no se pueda gloriar de nada. Pero en el proceso de esa elección, escúcheme bien, es decir, la justificación o la salvación, la justificación, usted se da cuenta de si fue justificado porque la justificación va justo de la santificación. Entonces, ¿fui elegido? Bueno, tiene que haber pasado algo. Usted me dice que tiene un mes, bueno, 2, 3, un año, pero si usted tiene varios años y no pasa nada, entonces es tiempo de cuestionar si Dios le ha escogido. ¿Por qué? Según nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin manchas delante. Por supuesto, esto no es un lavamiento que lo debemos hacer nosotros en el sentido para ser salvos, pero después de ser salvos, sí hay algo que se llama de la santificación progresiva. Empieza a limpiar, empieza a restregar, ¿sí? Y empieza el Señor a formar a Cristo.
a purificar, ¿sí? Esa es la idea, santo y sin manchas, es no tener, no me acuerdo la palabra ahí en el griego, que yo la tenía en la Biblia, pero es como que no tiene contaminaciones, esas manchas. Ese es el propósito de qué? De escogerlo. ¿Me escogió? ¿Sí? Ante la fundación. Bueno, tiene que ver que mirar por lo menos atrás y ver que no está en las mismas cosas, no está en los mismos lugares, no está con las mismas personas. Algo ha pasado, Dios le ha seleccionado, Dios le ha escogido. Vamos a ver más adelante, antes que termine ese sermón, que Dios le ha sellado. Dios ha dicho, vamos a ver más adelante, mío, mía. ¿Cuál? El sello. ¿De qué? Del Espíritu. No tienen la marca de la bestia en la mano y en la frente, que se son guiados por el mundo y Satanás y todos los deseos que lo gobiernan, este mundo caído. Dios seleccionó y selló, y es celoso y aparta. Y esto no es contra la voluntad de usted. Dios le da una nueva voluntad. ¿Por qué? Porque le da un nuevo corazón. Entonces usted viene, no es que lo trae así como dice, estos reformados que creen que Dios lo agarra de la oreja y lo lleva contra su voluntad. No, le da una nueva voluntad, un nuevo corazón. Eso es lo que sucede. Pero ¿cuál es la marca? Es que fueron apartados por Dios y Él los limpia. Por supuesto no es en mi fuerza, es que es por la medio de la sangre de Cristo que somos limpiados. Entonces somos escogidos. Ahora fíjese, Él sigue diciendo, versículo número 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Y este amor, amado, está muy relacionado con que, vamos a decir, con el amor, porque hablamos de la justicia, de la santidad, pero el amor también lo ha hecho en amor. Acuérdense, pero este amor, por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Pero ustedes ven Romanos capítulo 13, versículo 8 al versículo número 10, se va a dar cuenta que también este amor está relacionado con la ley. Porque no solamente el amor, vamos a decir, ¿cómo era? No sé, yo si tengo algunos algunos Romanos 13, 8, ¿no? Que dice sobre... No debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque si el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está, el que ama al próximo, el amor está relacionado con el cumplimiento de la ley, como dijo la hermana Diana de esa lectura. Entonces, sí, nos seleccionó en amor habiendo predestinado, pero este amor fue porque Cristo vino y también guardó la ley. No solamente amor que Dios te ama, nada más. Es que el amor también si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero fue Jesucristo el que hizo esto, ¿sí? Entonces en amor no había predestinado un amor eterno te ha amado. Pero es una selección, una predestinación. El amor habiéndonos, escuche, predestinado. Por eso dice con amor eterno, creo que dice una parte de Jeremías, te amé con amor eterno. O sea, de una forma te predestiné eternamente. En amor habiendo predestinado para ser, bueno, vamos a otra palabra también difícil. Creo que la palabra es proorizo, algo de eso significa predestinar. Miren, si ustedes tienen la confesión en el capítulo número 3 del decreto, van a encontrar todo para entretenerse bastante, 7 cosas, lo que habla desde la eternidad, hacia el petísimo santífico consejo de pura voluntad, ha decretado a sí mismo libre de todas las cosas, y habla, vamos a decir, del decreto, de la predestinación, tanto de hombres, de ángeles, y de que algunos está en la predestinación, lo que él salva, y otros, según otros los reformados, es lo que él deja, no son depositarios de su gracia, ¿sí? Pasa por alto, si quiere decirlo, no quiero entrar en el supra ni en el infra, pero él decreta aquello de la humanidad que está predestinado para vida antes de la fundación del mundo, por su punto número 5, según su propósito eterno, ¿ves? De la eternidad, inmutable, no cambia. Y el consejo secreto, todos los que están van a ser salvos, no importa que sí o no, no cambia, es inmutable. Este consejo secreto y beneplácito de su voluntad los ha escogido. ¿En dónde? Porque levanto mi mano, porque me ve algo. No, es en Cristo. Es en Cristo. Cristo estaba eternamente y en Él fueron escogidos, antes de que existieran. En Cristo. ¿Para qué? Para la gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa, criatura, o como condición o causa, lo moviera a ellos. No es que Dios dijo, a ver, sí, algo esto, creo que me va a servir. Se ve que es un buen
una buena guerrera, o es un buen... no, amado, no es nada, él eligió lo vil del mundo incluso. Entonces, si ustedes quieren buscar un poco de la confesión, va a encontrar que habla sobre este decreto, que ya hablamos muchas veces, sobre la predestinación. Pero entonces, predestinación, ¿qué es entonces la predestinación? Si ustedes ven ahí, es un decreto eterno. Dios ha decretado. La palabra predestinación es pro-orizo. Pro es por anticipado. Y orizo es determinar y ordenar o decretar. Sería algo así como determinar o decretar algo anticipado. Dios dice, va a suceder esto. No es que, mirá, ¿qué les parece? Si Dios dice, va a suceder esto. Decreto esto que va a suceder. No pidió consejo de nadie, Dios. No anduvo pidiendo a ver qué les parece a ustedes. Ahora esta no es una decisión arbitraria maligna, es de acuerdo con su voluntad, con su santidad, con su justicia. Eso es el Evangelio mismo, amados. Está empapado de lo que de su, vamos a decir, de su esencia o de su carácter divino o sus atributos. Bueno, el mismo esta selección también está, no es que Dios dice decreto porque yo decreto. No, es que este decreto es divino en amor, en justicia, en santidad. Entonces es importante que podamos entender esta palabra de pro-orizo, predestinar, o ordenar, o decretar. Un decreto que ha sido hecho de antemano, no de antemano, de antes de la fundación del mundo. Si usted es un cristiano, una cristiana, aliéntese con esto, porque aunque todavía no es lo que tendría que ser, como decía un escritor de un himno todavía, pero no es lo que era antes. Téngalo por seguro que si Dios le llamó y usted creyó en Jesucristo, usted se reconoció vil pecador o vil pecadora, y usted mira para atrás y no es lo que era antes, nadie dice Romanos 8.1, que es mi texto que tengo hace años, que dice todo aquello, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Dios decretó que los absuelva a usted de sus pecados, que tenemos que hablar de la redención. Nadie puede venir a acusar de nada, ni Satanás, ni nada. Puede usted pecar, levantarse, pedir perdón, pero tiene que ver que algo ha pasado. Si Dios le seleccionó, usted se apartó del mundo. Entonces es importante que podamos entender esto de predestinados. Ahora, si fueron escogidos, significa que Dios escogió ciertas personas. No sabemos quién es. Las escogió, son personas de todos los países, pero la predestinación ya habla de una ordenación divina y un decreto. Pero, ¿para qué? Porque si leemos el texto dice así, en amor habiéndose predestinado, pero ¿para qué? Escuchen, mire, Pablo le dice, para ser adoptados como hijos suyos. Ahí está, la predestinación, la ordenación tiene un propósito. ¿Para qué fueron predestinados? ¿Quiénes fueron predestinados? Perdón, ¿quiénes fueron predestinados? ¿Los? Escogidos. Excelente, muy bien. Los escogidos, que no sabemos quién son, pero sí sabemos algo de ellos. ¿Qué? Que fueron predestinados. ¿Y para qué? Para ser hijos de Dios. Ahí está. Y esto es de alguna voluntad humana, algo creo que es en Juan 1, 2 y 13. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Bien, dice el arminiano. ¿Qué dice? A los cuales les recibieron. Pero si él lee el versículo 13 ya no se alegraría tanto. Los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad. ¿Cómo? No, ni mi voluntad. Entonces, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios. Ah, pero yo creí, claro, porque Dios te dio vida para que creas. Te abrió la mente, el entendimiento. Te renovó. Pero el hombre incluso quiere robarle la gloria a Dios. Decirle que Él tiene... Pues escuche, yo no quiero hablar de esto porque son complicados, teología pactual. Incluso, vamos a decir, la fe, incluso la fe que viene en un paquete, es algo que entra en el nuevo pacto. Pero yo debo creer, claro que debo creer. Porque ahí dice, fuimos sellados cuando creímos, dice que el versículo
12 o 13, no me acuerdo. Sí, ahora vamos a llegar a eso, pero esta zarra, ¿cómo dice? Habiendo oído la palabra de Dios, que hemos creído. Es verdad, pero todo esto, incluso la fe, amados, muchos dicen es un requisito. No, amado, aunque sí debemos creer, pero este requisito incluso es otorgado por Dios, la justificación, la salvación, todo esto proviene de Dios. ¿Para qué? Para que en este plan divino usted pueda terminar y decir gloria a Dios. Entonces eso, ¿para qué fueron predestinados? Para ser hijos de Dios, eso. Bueno, una vez más, a ver cómo vamos el tiempo, la mitad del sermón. Si ustedes van, no me acuerdo bien qué parte, 12, sí, 12, la adopción, escuchen. A todo aquello que, confesión, a todo aquello que son justificados, capítulo 12. Todo aquello que son justificados, Dios se designó en su único Hijo Jesucristo por amor a este a ser partícipe de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos y que gozan de libertad y privilegio, tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia, con confianza se les capacita para clamar Abba, Padre, que se les compadece, protege, provee y corrige como por un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención, que estamos hablando. Y le darán las promesas como herederos de la salvación eterna, que tenemos que ir a ver acá en Efesios. Efesios 1.5, Efesios 1.13 y 14. Entonces, escuchen, cuando hablamos, en primer tiempo, en esta ocasión, me valí un poco de un comentario que tenía hace miren mis comentarios, que tengo hace años, pero como no me lo acuerdo todo, yo me acuerdo que cuando hablé un poco de esta adopción, estaba hablando también que era un cambio de posición legal. Porque antes, escuchen bien, si yo tenía que hablar de la adopción no me daría tiempo, pero quiero que entienda esto. No se trata de recibir solamente al Señor con el corazón. Yo sé que esto mucho no le va a caer en gracia y duele, pero en el mundo hay dos simientes. Y le duela o no le duela a usted, lamentablemente para usted, la Biblia dice esto, hay dos simientes, que es mi pariente, que es mi amigo, que es mi mamá y que es mi tal. Dios le dice no. Pero nosotros somos hijos de Abraham, vuestro padre es el diablo. Eso es lo que hay en el mundo. Y yo los veo así. Cuando yo miro a alguien así, hijo del diablo, o hija del diablo, yo veo así. Pero no los odio. Sé que a menos que Dios no los traiga acá, es así. Entonces es como yo miro, es como yo veo. No hay acá sentimientos. Acá hay personas atrapadas con sus mentes y sus voluntades que no pueden pensar por sí mismos. En la adopción hay un cambio legal, pero no solo legal, sino que tiene una implicación también de naturaleza compartida. Entonces es un poco difícil de explicar esto. ¿Por qué, amado? Porque yo tendría que hablar que desde el principio, cuando Dios, y estamos en una mejor posición de Adán, pero desde Adán se perdió esa relación filial que había, o sea, vamos a decir, esa relación que tenía. Está la naturaleza caída, están los hijos y hijas de Satanás, y en Cristo Jesús, Dios, que estamos viendo en Efesios, está reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús en una nueva dispensación que ya ha empezado, no milenial como dicen esta gente, sino ahora está empezando ya, y Dios está reuniendo de todos lugares en un lugar que se llama iglesia, o sea, universal si quiere y local, todas estas personas, ¿sí? Y eso es lo que es importante. Al ser adoptado, vamos a decir, no solo estamos hablando de la posición que está hablando de esta relación legal, porque la adopción no es como acá, usted dice, ¿qué hago? Ah, llenas estos papeles, a ver los requisitos, ¿podrán mantenerlo el hijo? ¿No podrán? Sí, sí, entonces los vamos a dar. No sucede así, amados. Dios no anda viendo esto así. Tiene una implicación, vamos a decir, legal. Dios legalmente, vamos a decir, por eso para ser adoptado primero tiene que ser la persona perdonada, redimida y todas esas cosas. ¿Sí? Pero también tiene, vamos a decir, implica un concepto de la naturaleza compartida. ¿Por qué? Bueno, a mí no me da tiempo a hablar todo esto,
pero es así para que puedan entender. Cuando usted, no sé si adopta a alguien, vamos a decir que no adopta, un hijo suyo propio. Cuando usted adopta a alguien, dice la gente, personas que quiere, o los que no tienen hijos. Uy, qué lindo que va a ser. Ahora vamos a decir nuestro... Y quieren tener un chico, pero lamentablemente un chico, bueno, el pecado se ha incrementado. Vamos a decir a los 4 o 5 años. Esa criatura que tenía 2 añitos, algo así, no va a ser a los 4 o 5, 6 o 7. Si se crece en un lugar moralmente y éticamente, con buenas costumbres y Biblia, puede ser que no diga malas palabras, no caigan ciertos pecados graves, pero eso no va a erradicar el pecado de su corazón. Está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Pero si usted adopta a alguien, o si tiene un chico, pero con Dios no sucede así. No hay un cambio solamente legal. Firma, sí, y ya está. No. Dios cuando adopta a alguien, Dios le imparte su naturaleza. Pasa a ser un hijo de Él. Él transforma corazón, transforma mente, transforma voluntad. Como decíamos acá en Argentina cuando yo era chico, decía, cuando un chico hacía algo, decía, de tal palo a tal astilla. Y otro decía, hijo tigre, decía. Se parece. Sale pintado, sí. Sí, bueno, eso es lo que sucede. En la adopción no solamente un cambio legal, sino un cambio de naturaleza. Son traspasados a la familia de Dios. ¿Se da cuenta? Esto no lo logra usted con... Esperá que te baja la cabeza, sí, recibí esto, sí, recibo. Bueno, digo, hermanos, un alma más, un hermano más. No sucedió así, hermanos. No sucede así. Esto es una obra divina de Dios, somos adoptados por Él. ¿Adoptados por medio de qué? Sigamos avanzando. Miremos el tiempito, venimos súper bien. Adoptados en hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está. ¿Por qué somos adoptados? Por medio. ¿Quién es el medio? ¿Por qué medio lo recibimos? ¿Y qué dice atrás mío? Que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Pero fe en qué? Yo puedo creer en muchas cosas. En la obra redentora del Señor Jesucristo. Por medio de, más adelante lo decía en Efesios, por medio de creer, de reconocer que soy un pecador, que estoy mal ante Dios. No es que lo acepto. No, no es así. Yo busco que Él me acepte a mí, por favor. Que me deje entrar. Golpeo, reconozco, contra ti solo he pecado. Incluso mis acciones son pecaminosas también. Mi arrepentimiento, como decía algo, me debo arrepentir continuamente. Y continuamente. Y es así. Y el Evangelio es para todos los días, amados. Y esto cuando usted empieza a ver este plan majestuoso de Dios, usted no puede ser orgulloso. Como hablaba hace unos años con otro pastor reformado, hace muchos años. No, no es así. Me decía, no tienen buenas intenciones los arminianos. ¿Qué decís? Le digo yo, ¿cómo tienen buenas intenciones? Le decía. ¿Cómo puede decir eso y subir sermones a sermón audio? Le decía. El judío también tiene buenas intenciones, le digo. El testigo de Jehová también tiene buenas intenciones. El vecino de frente también tiene buenas intenciones. No se trata por buenas intenciones. Nuestras intenciones son malas y pecaminosas desde el corazón. Y es engañoso. A mí me parece bueno una cosa, pero eso no tiene que ver nada de ver si no está conforme a lo que Dios dice. ¿Cómo decís eso? Digo. La gente va a escuchar cosas, digo. Entonces, amados, es así. Somos adoptados por medio de Jesucristo. Y según el puro afecto de su voluntad. Y acá está. Todo es por el puro afecto de su voluntad. No es porque por mi voluntad lo acepté, es porque por la voluntad de Él nos aceptó y nos quiso. Es por medio de Él que somos aceptados por el beneplácito, la beneplácito de su voluntad. Y esto nos sucedió, bueno, antes de la fundación del mundo. Fuimos seleccionados, fuimos predestinados para ser adoptados en Cristo Jesús. Entonces, y escuche, amado, usted se sorprenderá, pero me llevó casi 40 minutos explicar solamente la obra del Padre. Me falta del Hijo y del Espíritu Santo. No se preocupe, voy a tratar de terminar a tiempo.
Pero lo que usted quizás le dice, ¿cuándo va a terminar? Esto, si usted se pone a considerar, es un plan eterno. Eterno. Y lleva mucho tiempo en todo esto. Entonces no se puede tocar a la ligera todas estas cosas, aunque yo lo estoy tocando a grandes rasgos nada más. Hasta ahora estuvimos viendo entonces este plan eterno, vamos a decir, es que somos aceptados, vamos a decir, y para la alabanza de su gloria, en el Hijo. Pero esto es la obra del Padre, solamente del Padre, ¿sí? Donde en medio del Hijo, vamos a decir que esto nos justifica, ¿sí? Nos hace aceptos en Jesucristo. ¿Pero por medio de qué? Por la obra redentora de Jesucristo. Entonces, para ir terminando esta parte, la otra parte la voy a ir rápido, no se preocupen. ¿Cuál es la evidencia que fui elegido? ¿Cómo está? No le voy a hacer la pregunta, usted solamente haga. ¿Cómo está haciendo su vida? Porque se fue elegido para ser santificado. Entonces, fui elegido, algo está pasando en mí, Dios está limpiando ciertas situaciones, dejo de hacer las cosas, o como decía como decía John Owen, no se trata de dejar de pecar, decía Owen, se trata de aborrecer el pecado, decía Owen. Usted puede dejar de hacer algo porque está mal la conciencia, no, debe entender lo que Cristo hizo en la obra y aborrecer eso, aborrecer lo que lo llevó a Cristo. Incluso cuando está pecando, debemos aprender a aborrecer todo lo que usted nos debe saber sobre el pecado y otras cosas que son libritos buenos que lo invito a que lea. Entonces eso, amados, el Señor nos apartó y todo esto para la gloria de Él. Entonces Dios me apartó, Dios me santificó y ahora estoy glorificando a Dios con mi vida, porque para eso es, para la gloria de Él. Cada cosa que hago le glorifica. Amados, son cosas que no es para ustedes, para mí, para todos. Vamos con la obra del Señor Jesucristo. Voy a avanzar un poco más. Versículo número 7 al versículo número 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta es la obra del Señor Jesucristo, o la obra del Hijo, si quiere decirle. Vimos la obra del Padre, ¿cuál era? Bueno, el Padre fue lo que selecciona, escoge ciertas personas que le da al Hijo. Pero la obra del Señor Jesucristo, ¿qué es? La obra que lleva a cabo se llama según el texto, ¿alguien sabe? La redención, amados. Aquí tenemos redención, esa es la obra que llevó Él. ¿Por qué? Por su sangre. Aquí tenemos perdón de pecado. Entonces esta redención, o sea, ustedes saben, no me acuerdo qué significa, creo que es lutró la palabra, que significa pagar un precio, un rescate por la libertad que se compra, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que hizo creo, no me acuerdo, este profeta que paga por la esposa que era adúltera, se iba por todos lados y él le compra? O sea, sí, él va y la compra, y la mujer decía, dice, porque le gustaba ir por todos lados. Esa es la obra que también hizo vos con Ruth. Él era el hermano más grande, que tenía una posición que él iba y pagaba, ¿sí? Tenía de hacerse cargo, es de redimir, ¿sí? Eso de tomar a cargo y liberar. Es cuando el Señor hace esto, es libera los grilletes de la esclavitud, de la persona que está presa. Esa es pagar un rescate. Aunque tiene muchas connotaciones, acá tiene más la idea de lutró, que significa liberar. La persona es rescatada. ¿Ve? Usted debe entender que está preso de Satanás, usted está preso del mundo, usted está preso de su propia mente, de la ley, que la ley le exige cosas. ¿Sí? ¿Y el precio cuál será? ¿Cuánto hay que abonar? De esa cuenta que se apagan hoy, ¿cuánto podemos poner? Salmo 49, ¿usted cree que el rico podrá pagar su redención? Como muchas veces dicen, no, muchas personas la pasan bueno, van para allá, comen, trago, fiesta. ¿Creen que esas personas van a poder pagar su redención, amado? No se trata de eso. Dios nos apartó de este mundo, amados. ¿Con qué? Usted debe entender que se pagó un precio. ¿Y cuál es el precio? Su sangre, dice ahí.
para tener que perdón de pecados, amados. La paga del pecado es la muerte. Ustedes deberían morir, pero alguien dio su vida por usted, pagó un precio. Y esa es una bendición que muchos de estas iglesias no la entienden. ¿Cuál es? Una bendición espiritual que nos ha concedido de Él, que es la limpieza y purificación de los pecados. ¿Sí? Esto es lo que ha hecho. Y esta bendición habla también del decreto divino, amados. No es una bendición material, es una bendición espiritual. Y esta sangre de Cristo no es como muchos dicen, la sangre de Cristo me cubre de toda cosa. Y ustedes nunca lo vieron que anda con la sangre de Cristo como una muletilla para todos lados. Tiene poder, dice la sangre. Me cubro con la sangre de Cristo. No es eso, la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. ¿Sí? No es para estar ahí como si fuera una crucecita o tirar agua bendita. No, es la sangre de Cristo donde nosotros tenemos, podemos decir, la justicia, el perdón de pecado. ¿Sí? Entonces es importante que podamos entender eso. Jesucristo dio su vida, pero sin pecados por nosotros. Entonces debemos entender el precio que pagó. Pero lo que dice acá, no solamente se dio su vida, o sea, una vida santa. Lo que nos está transmitiendo el texto que dio, tuvo que morir, no solo que vivir, porque dice sangre. No solo vivió una vida justa, hablando de la vida santa, sino que Él tuvo que pagar. ¿Qué es? Bueno, dio la vida, ¿no? Imagínense que si Dios dio la vida y murió por mí, uno no puede quedar en las mismas cosas, amados. Entonces, esto no es la redención famosa de la redención del amor, porque Dios te ama mucho. Claro que sí nos ama, pero en el amor hay redención, y redención por su sangre. Y eso es lo que hace más la sangre de Cristo. ¿Tiene poder? Sí, tiene poder. Tiene poder para liberar a las cosas, pero no poder para cosas ahí, como si fueran hechiceros o cosas que hacen así. Es un pago, y un pago real por los pecados. ¿A quién se lo hizo? ¿Satanás? No, se lo hizo al Padre. Entonces, el Padre está airado con el pecador, furioso, quiere justicia. El Padre, entonces el Hijo va y dice, yo me voy a hacer cargo de eso. Derrama tu ira sobre mí. Y Él da su vida por su pueblo. Cristo no dio la vida por todo, como dice, no, que Dios murió por todos, como dice el universalista y el arminiano. Y a ver si alguno le quiere escoger. No, Dios por su sangre preciosa fue por su iglesia, fue por su pueblo, fue por sus ovejas, por los que el Padre le dio ante la fundación del mundo. Por eso es efectiva. No que andan buscando a ver quién la acepta. No es así, amado, no es un evangelio así de eso que han inventado. Por eso es importante podamos entender el nuevo pacto y no mezclar las cosas del antiguo pacto y traerla al nuevo pacto, porque se va a hacer una ensalada, amado. No puede usted las cosas haciendo la vieja con nueva, se va a quebrar. No puede poner vino nuevo no del viejo. No puede estar mezclando cosas del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento, porque eso es lo que sucede en el día de hoy. Entonces, eso nos hizo de acuerdo a su riqueza, dice ahí. Somos vencidos por su perdón de pecado, la riqueza de su gracia. Su gracia es ilimitada, amado. Hay perdón para el pecador que quiera venir. Hoy es un tiempo de gracia. Las riquezas sobreabundan. No se acaban. Son manantiales que fluyen y fluyen para las personas que quieran venir. Y con tantos pecados, Señor, ¿me aceptará? Sí. El Señor no lo acepta así. Porque son abundantes las riquezas. Pero mientras la puerta está abierta, después de la muerte, amado, ya no hay más nada que hacer. Por eso que tenemos redención. Y esta es la obra del Señor Jesucristo que hizo. Sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Ese es el plan majestuoso de sabiduría e inteligencia que estaba oculta delante de la fundación del mundo. Entonces, fíjese, versículo número 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buen empréstito, el cual se había propuesto en sí mismo el dominio de las cosas de Jesucristo según la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están los cielos, así como están en la tierra.
Ahí nos está dando a conocer, amado, este misterio, ¿no? Este misterio que estaba oculto, este gran plan divino, este panorama que ni siquiera, vamos a decir, Israel ni nadie lo sabía, ni siquiera los ángeles, estaba oculto, los ángeles así mirando, a ver qué pasa, todo, nadie sabía. Y Pablo nos muestra en Efesios como este plan que estaba oculto, era un misterio. Nadie sabía. Ni siquiera Satanás. Se alegró, él, por fin lo maté. Y como hablamos la otra vez, y no se dio cuenta que por medio de esa muerte íbamos a tener vida. Creyó que podía matar a Dios. Por eso a veces el pecado ciega, amados. ¿Cómo pensar que va a matar al Hijo de Dios? Entonces era un plan divino, oculto. Nadie sabía esto. El Padre nos muestra esto. La palabra dispensación es la palabra de los dispensacionalistas que creen ahí. Es otra. La dispensación se refiere a un plan, a una estrategia. El plan del dueño que tenía, vamos a decir, el dueño de la familia que ya había establecido. Él había gestionado todas estas cosas. Es como el que organiza algo y lleva a cabo. Bueno, esto era un plan divino. Está todo organizado, orquestado. Una dispensación. Por eso que nadie sabía. Esta es la obra que llevó a cabo el Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es lo que quería hacer con Jesucristo y lo que está haciendo ahora? Bueno, amado, de reunir todas las cosas, porque el pecado dispersó, el pecado separó todas las cosas en este mundo. El mundo gime, está con dolor de parto, toda la gente ha separado, pero Dios está reuniendo un pueblo en todo lugar, en Cristo, naciones, personas. Eso es lo que está haciendo. Esto es lo que está haciendo. ¿Cómo hace? Por medio de Jesucristo. ¿Y dónde los pone? En una iglesia local, donde ellos crecen. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, que dice que son edificados al fin de alcanzar la altura, la anchura de Cristo. Donde Él los cuida, los disciplina. Entonces está reuniendo todas estas cosas en el cumplimiento de los tiempos. Este cumplir o reunir tiene la idea de una palabra, vamos a decir, de unificar o de sumar. Se usaba para el precio de sumar una columna de cifras. Tiene esa idea. Está sumando hasta el final de los tiempos. ¿En qué? En el Señor Jesucristo. Hasta cuando todos están completos. ¿Sí? Hasta ha alcanzado, haya entrado el último de los salvos. ¿Sí? Entonces es importante que podamos entender esto. Fíjense, dice, hizo sobre nosotros con nosotros según el beneplácito que había propuesto el mismo de reunir todas las cosas en la dispensación de cumpliendo los tiempos, así que está en el cielo que está en la tierra. Versículo número 11 dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, en esa herencia, que a mí no me da tiempo de hablar, pero hablando creo que de Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, esa herencia, esa promesa que se le había dado a Abraham en ese pacto dicotómico, se le había una promesa que en él todas las naciones iban a ser reunidas. Le sacó afuera y le mostró, así como las estrellas miraban. Por supuesto, en su mente él quería tener un heredero, tenía otra idea, pero el Señor tenía un plan atrás. Bueno, en eso, ¿cuál es la herencia? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si ustedes ven en Gálatas 3, 27 29, de esa promesa que nos va a dar, la promesa de que vamos a hacer todo, vamos a decir, en esa promesa que se le dio a Abraham, que vendrá toda lengua y raza, nación y va a formar parte de un pueblo. Dios está reuniendo un pueblo para sí mismo, apartado de este mundo, para que le glorifique. A mí no me da tiempo, de verdad tendría mucho para hablar sobre este plan eterno que tengo acá. Y de verdad tengo bastantes para hablar o hablar de esas palabras que aparecen ahí. Pero no es el tiempo de hablar ahora sobre eso. Pero lo único que quiero que entiendas es esto. Dios se está apartando, Dios está seleccionando un pueblo. Y si es así, lo ha apartado. Como dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 12, 9 y 10, que es un pueblo, nación santa, pueblo adquirido. Es lo mismo que se usaba para el antiguo Israel, se utiliza ahora, pero ahora en el sentido espiritual. ¿Sí? Entonces es importante. Y con estos minutitos que me queda, que son muy poquititos, voy a hablar de la obra del Espíritu Santo. Hablé del Padre, del Hijo, y ahora vamos a hablar del Espíritu Santo para hacer 2 versículos. Deme un segundito.
4 minutos. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, y acá está la obra del Espíritu Santo, ¿no? Dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, entonces, en él, o sea, en el Señor Jesucristo, también habiendo oído la palabra, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Alguien sabe? El Evangelio, muy bien, como dice la hermana Carolina. El Evangelio. Está, ¿por qué? ¿Por dónde lo encontramos? Bueno, en el texto mismo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué pasa? Y habiendo ¿qué tenemos que hacer? ¿Oír y nada más? ¿Cuántos de ustedes predicaron el Evangelio y oyeron? ¿Pero qué no hicieron? No creyeron, como dice la hermana Diana, no creyeron, amado. No solamente se trata de oír, sino de creer. Creer para salvación. Yo debo entender que estoy bajo la ira de Dios, necesito ser salvo. Necesito ser salvo, debo entender esto. Entonces creer, la salvación de haber creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Entonces, escuche, la obra del Espíritu Santo, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Bueno, por medio del verdadero Evangelio. ¿Sí? Una persona tiene que oír el verdadero Evangelio para ser salva, para salvar su alma. El Espíritu Santo aplica, vamos a decir, esta redención que está consumada, perdón, estoy gripado por eso. Aplica la salvación en la persona. Lo tiene que primero, escuchen, esto es un poco complicado para poder entender, pero la persona cree, pero porque ha sido regenerada. ¿Sí? Una vez que él da, no es como muchos dicen, yo sé que esto lo va a ofender a otro sistema teológico que es conocido como el arminianismo, que ellos creen que tenés que creer, ejercer fe, y el Señor te va a salvar. Bueno, aunque es verdad eso, el Espíritu Santo antecede a todas esas cosas. El Espíritu Santo regenera, en el sentido, le da vida a la persona, ¿sí? Para que vuelva en sí misma. Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo, perdón, por medio del Evangelio. Él aplica la salvación o lo regenera a la persona, pero debe creer en el Evangelio. Hay un plan divino desde antes de la fundación del mundo. Pero amados, esto no desliga la responsabilidad del hombre. El hombre debe creer. ¿Sí? Pues, ¿para qué predicamos? Dice muchos que no creen en esto. Esto que predican de la elección y la predestinación, salvo siempre salvo. ¿Para qué predicamos entonces? Amados, porque no sabemos quién son. Creemos que Dios salvó y Dios predestinó. Pero nuestro deber es llevarle esto a las personas. No sabemos la obra ahora del Espíritu Santo. Nosotros, como dice, ¿cómo predica? Le dice Ezequiel 37. Y él dice, ¿cómo? O sea, nosotros debemos predicar y hablar, y es el Espíritu Santo el que va y sopla sobre esas personas, más allá que algunos que creen que habla de Israel, otros creen que habla de las personas que están muertas. En Efesios capítulo 2, versículo 1, más adelante, en el capítulo 2 de Efesios vamos a hablar que estábamos muertos en delito y pecado. Entonces, es por medio del Evangelio, que es vida para todo aquel que cree. Es como dice el texto ahí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente. El Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es para canto y danzo de alegremente pronto, hey, 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 como lo hizo David, canta y danza saltando los muros. No se trata de eso, amados, es Espíritu Santo. Y creemos en el Espíritu Santo, creemos en la obra del Espíritu Santo, pero en la obra que ha hecho, Él aplica la redención, Él le da gloria. No es que andan golpeando las manos dándole gloria al Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica la redención que hizo Cristo, mora dentro de nosotros, forma a Cristo dentro de nosotros. ¿Se puede entender? No se trata de un sentimiento acá. Fuimos sellados. ¿Usted fue sellado? ¿Usted tiene alguna marca en la frente, en la mano? Porque dice así:
Habiendo creído en Él, entonces si creí, fui sellado con el espíritu de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, para la redención, la posesión adquirida para la alabanza de los amados. Este sello del Espíritu Santo no significa que usted tiene algo. El sello es cuando se hacía en la antigüedad, era como se hacía como, no me acuerdo qué era, en una... Como una cerita de La cerita, y sí. ponerle el anillo del rey. Sí, es como dice la moneda, el sillito del rey. Si no me equivoco, tenía la marca de la persona, como la moneda. Cuando él sella, perdón, estoy muy gripado y me cuesta ya hablar al último. Impregna su sello y su marca. Bueno, lo que tiene que hacer, nosotros tenemos que considerar si Cristo está siendo formado, si fuimos sellados, bueno, más allá de lo que significa el sello, significa o que pertenece a Él. Él nos ha marcado, o sea, pero no aparece como muchos creen que esa marca del espíritu de la bestia, algo así, significa que fuimos sellados, nuestras acciones, nuestras obras y todo tienen que mostrar que pertenecemos a Él. El Señor dice, mío, es propiedad mía, está asegurado. Él lo sella, es como un correo que lo sella. Bueno, yo lo sellé, yo tiene la seguridad de que va a llegar al cielo, porque Él ha sellado, Él ha marcado de su propiedad, y Él se va a encargar a sí mismo de llevarnos en su gracia que lleguemos hasta allá. Así lo tenga que golpear, usted quebrarle una pierna y disciplinarlo y hacerle muchas cosas, pero lo va a hacer, va a renovar su voluntad, por supuesto su corazón primeramente, pero lo va a hacer. Y no es que vamos a ir gritando, no quiero, esos chiquitos que gritan, no quiero, no es así. Pero el Señor primero da un corazón nuevo y después una sella le pertenece a Él. Por eso que el enemigo sabe quién son de Dios. No es porque dice, ¿por qué sos de Dios? Y no, porque yo salto los muros y soy fuerte, poderoso. No se trata de eso, amados. El enemigo sabe quién es un cristiano. Por su forma de hablar, su comportamiento. Sabe que fue sellado. El Espíritu Santo, amado, no es un sentimiento emocional de hacer cosas así, no. Es un comportamiento, es una vida que muestra, el Señor lo apartó. No es una misteriosa experiencia interna, mística, que viene y se va, y se apaga. No es así, amados. Tiene que morar dentro de nosotros. La zarra es un pago inicial. Y es un pago inicial. Ya pagó por nosotros. Y eso lo ha hecho. Esto solamente aparece en el Nuevo Testamento. No lo va a encontrar en otros lados. En otro lado lo va a encontrar como estamos hablando acá afuera, que eran tipos y sombras de lo que iba a ser Cristo. De alguna forma lo marcaba, le tiraban aceite, pero en el Nuevo Testamento todos tenemos el Espíritu Santo. Las medidas, vamos a decir, santificación, eso varía. Algunos buscan más, otros menos, pero todos debemos alcanzar. Pero todos tenemos, vamos a decir, fuimos sellados por el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? No se necesita nada más. Ahora sí, esto es un anticipo de la gloria venidera. Esto es cuando Dios le marcó, le dio su Santo Espíritu. Y esto es, cuando hemos creído, fuimos sellados. ¿Sí? Esto es. Entonces, debemos entender, esta es la obra, vamos a decir, que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha dado su Santo Espíritu. Déjame un segundo. Hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces tenemos estas zarras. Amados, decimos que fuimos comprados por completo nosotros. Tenemos esa esperanza de gloria, que algún día vamos a su presencia, o si morimos vamos a ser resucitados. Y participaremos de esta gloria eternamente. Bueno, amados, he tratado de presentar un poco el panorama, un poco de este plan divino, desde la eternidad. Ustedes si ven todo esto, ¿es para qué? Dice él, si ustedes han considerado es para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo número 6. Por lo cual nos hizo acepto en el amado. Escuchen, nos hizo acepto en el amado. ¿Qué significa? ¿Qué ves? Nos aceptó Él en el amado. Versículo número 6. No es que usted le aceptó.
Él le aceptó a usted en su Hijo. ¿Puede entender eso? Y no me da tiempo de hablar de la unión con Cristo, lo que significa. Amado, espero que el Señor nos haya hablado a todos y que podamos de verdad decir solidea, gloria, decir la gloria a Él, porque tenemos una promesa, no solo material como Israel, tenemos una promesa de nueva tierra, de nuevo cielo, donde vamos a estar eternamente por los siglos. Aférrese, mire más allá de acá, como siempre le digo, no mire ahí, no mire como ustedes venlo ahí, mire más allá de lo que va a suceder. Eso es por la eternidad, amados. Así que tenemos una posesión, vamos a decir, eterna, no como el Antiguo Testamento que era de bienestar y promesas materiales, aunque Dios promete eso también, pero en el Nuevo Testamento tenemos bendiciones y las bendiciones ya han empezado ahora. Predestinación, elección, redención. Usted no podría comprar nada. Como ellos me dicen, ¿vos estarías haciendo? No, yo le voy a decir sincero. Yo no cambiaría mi posición por ni siquiera la mejor persona más próspera y más enriquecida y más bueno que pase y que esté tirado en los lugares soñándose. No la cambiaría. Porque esa persona que puede estar ahora pasando bueno, puede estar soleándose por el sol, en un momento se va a estar soleando pero en el infierno. Entonces nosotros nos alentamos, no diciendo, ay, estas cosas, no, estamos contentos con esta salvación y gozosos, pero no con la esperanza, ay, todo esto va a pasar, me aliento con eso, ¿qué va a ser? No, amados, estamos contentos ahora, de verdad tenemos una redención, tiene que verlo así, hay un plan eterno, usted ni siquiera existía, no existía nada, ni un átomo, nada, y ya Dios nos salvó, imagínense. El Señor lo llevará un momento a ese día del juicio. Y vea todas esas almas ahí. Y el fuego ardiente. Usted de verdad abrazaría esa salvación. De verdad. Que el Señor le permita ver eso. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver, Señor, este plan de salvación desde la eternidad, Señor. Que fue usted, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor, cada uno cumpliendo, Señor, en esta triunidad, Señor, en este pacto de redención eterna, donde Dios escogió, usted escogió, el Hijo vino, hizo esa obra de redención, dio su vida, un rescate por muchos. El Espíritu Santo anda buscando la moneda perdida, la oveja perdida, el Hijo y la hija pródiga también, amándole, volviendo en sí, regenerándola, diciendo, volveré con mi Padre. Es así. Le pido, Señor, que este misterio que estaba escondido antes de la fundación del mundo, que usted le haga ver a muchas personas su condición y lo traiga, lo haga heredero de su familia, Señor. Le agradecemos por este nuevo inicio a la epístola de los Efesios. Le agradecemos como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.